yo me quería detener en otras cosas para compartir con ustedes, por ejemplo, complejidades que tiene el Estado de Derecho para entender lo sutil que es la maquinaria de un Estado de Derecho, lo racional, lo científica, lo bellamente sutil y compleja que es, como la maquinaria de un fino reloj de relojería suiza que debe ser puntual, pero no me da el tiempo, y menos ahora. Voy a entrar directamente a esto que a muchos les dará asco, a otros los asombrará, y otros dirán, qué bueno que se dé esto, porque nos advierte, nos aclara en qué situación estamos, en dónde estamos en la República Oriental del Uruguay, en dónde estamos en América Latina, en dónde estamos cuando hablamos de Ignacio Lula da Silva, cuando hablamos del Frente Amplio en Uruguay, cuando hablamos de los gobiernos del Frente Amplio, cuando hablamos del Frente Amplio como oposición hoy por hoy para con este gobierno, y cuando hablamos de este gobierno también, y de todo lo que no ha reparado, de lo que no ha arreglado del Estado de Derecho que desarreglaron totalmente durante 15 años con la complicidad de legisladores que hoy integran este gobierno también. ¿En dónde estamos? No estamos bien, ¿eh? No estamos en un país que sea un Estado de Derecho. Y por eso quiero entrar a explicarles los principios doctrinarios del Foro de San Pablo, en primer lugar, para ver si puedo llegar a eslabonar esto con la relación que tiene íntima, intrínseca relación en lo estratégico y en lo geoestratégico que tiene China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Pero especialmente me quiero detener en China, en este caso. Esa China con la cual insiste este presidente de la República de hacer el TLC con China. Fue a China hace poco, ¿se acuerdan? De seguir con el TLC con China, después de las advertencias del Comando Sur de los Estados Unidos a todos nuestros países y primeros mandatarios que pararan la mano con esos acuerdos estratégicos en gran medida pseudo económicos, pseudo comerciales, porque traen un mar de fondo muy complicado, de acuerdo a la doctrina china del White Book, que es la doctrina oficial, si vos querés, la política de Estado oficial en materia de relaciones internacionales geoestratégicas, relaciones internacionales comerciales. Desde ese libro blanco escrito en inglés, en el idioma oficial de la diplomacia, de las relaciones internacionales, planteando la multilateralidad de relaciones comerciales estratégicas para romper con la hegemonía y la tiranía hegemónica de los Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos, que son las potencias centrales de Europa, países que integran la llamada OTAN. Es una declaración de guerra desde ahí está la declaración de guerra de China en materia de relaciones multilaterales, si bien emplean desde ese neolenguaje marxista, emplean ese buenismo, como diría la escritora e investigadora uruguaya Mercedes Vigil, emplean ese buenismo de expresión que no te asusta demasiado cuando lo lees, porque te hablan de abrir un mundo a mayores posibilidades, a hacerlo más equilibrado en lo comercial, en el intercambio de valores, en el intercambio de bienes y servicios y en el crecimiento de los países a través de la multilateralidad de relaciones comerciales y no bajo el peso de esa hegemonía que prácticamente tiraniza a los países económicamente. Lo cual es absolutamente mentiroso. No existe ninguna hegemonía, ninguna tiranía, porque el mercado se mueve libremente según la capacidad de formación de capital, de incentivo, de estímulo y de calidad de bien y precio o de calidad de servicio y precio, pero a su vez también de calidad de bien y necesidad de ese bien de parte del mercado. Es impresionante. Yo quería hablarles de otra cosa, quería hablarles de esa relojería que una vez descubrió el ingeniero Toyota en materia de, digamos, estrategias empresariales o estrategias productivas dentro de ese inmenso y maravilloso mundo que es la teoría económica del capitalismo. Él decía que para que una empresa realmente funcione, sea sostenible en el tiempo, sea sustentable incluso en su crecimiento, tiene que hacer todo a tiempo. Fíjense, todo a tiempo. No había que hacer acopio para hacer los coches Toyota, un acopio de llantas o de gomas que superaran abiertamente la producción de coches que iban a salir en esa partida de autos ya colocados en el mercado. No había que hacer más cantidad de autos que superaran todos los autos colocados en el mercado.
No había que hacer más cantidad de puertas o chasis que los autos que había que hacer en ese momento para el mercado. Pero a su vez todas las piezas, todas las llantas, todo el chasis, los motores, tenía que estar todo a tiempo para el ensamblaje, como un reloj, igual que un reloj. Y así tiene que funcionar todo en un sistema complejo económico, que es el sistema de la oferta y la demanda, a través de otras variables, variables de ajuste, variables indeterminadas, variables determinadas, constantes, etcétera. Todo eso en el marco regulatorio de un Estado de Derecho que regula administrativamente, a nivel fiscal, tributario, desde el derecho comercial, y a su vez, por supuesto, con un robusto poder judicial que nos permita siempre las garantías del cumplimiento de todas las normas de conducta en todos los ámbitos, en todos los quehaceres, y más, máxime en estos ámbitos de los quehaceres económicos, empresariales, donde se contraen altos compromisos económicos, empresariales. Y quería detenerme en eso, en el todo a tiempo, como un reloj suizo, en el todo a tiempo, que todo tiene que estar suficientemente previsto, todo tiene que estar de algún modo calculado y diseñado para que funcione la maquinaria del Estado en todos sus órdenes, desde esas libertades individuales cobijadas por esa compleja maquinaria del Estado, para que todo funcione ordenadamente, sincrónicamente, a tiempo como un reloj suizo. Viste que el reloj tiene la perfección de que te da la hora en la hora justa. Muchos dirán, ¿pero qué está diciendo? ¿Está loco, Muyano? Y si un reloj te va a dar la hora, las 8 te las va a dar justo a las 8, un reloj, ¿verdad? Las 9 el reloj te las va a dar justo a las 9. Si son las 9 a.m., te va a dar justo las 9 a.m. a las 9 a.m. Si son las 9 p.m., te las va a dar justo las 9 p.m. a las 9 p.m., ¿verdad? Todo a tiempo, el reloj. Y si es un reloj suizo, digamos, empleando el icono del reloj de la perfección puntual, de la puntualidad, por eso digo reloj suizo. Puede ser un reloj japonés, puede ser un reloj americano, reloj inglés. Hay tantas marcas espectaculares, muchos relojes japoneses bellísimos, impecables. Puede ser un reloj chino también. Pero, ¿qué te quería decir con esto? Que si vos tenés un reloj que es muy lindo, muy bello en su aspecto, en su forma, hasta es prestigioso o prestigiado por su marca, el modelo, pero si el reloj te adelanta 10, 15 minutos, y vamos a entrar acá en una especie de licencia metafórica, si vos querés, o literaria, e incluso el reloj descubrís que es muy inteligente porque es como una computadora, tiene inteligencia artificial y el reloj te habla. Incluso te habla y el reloj te convence de que está adelantado 15 minutos porque te adelanta en el tiempo, te previene que dentro de 15 minutos vas a tener 15 minutos más. Una locura, ¿verdad? Que el reloj te diga, no, mira, yo no te doy las 9 en punto, te digo que vas a tener las 9:15 también. Por eso yo ya me adelanto y te digo que las 9:15. No, pero a mí no me sirve, le vas a decir vos. A mí me sirve que me des la hora exacta, en el momento exacto, porque tengo que saber en qué momento estoy viviendo, en dónde y en qué lugar estoy viviendo. ¿Se dan cuenta que no era tan obvio? El reloj que te adelanta o que te atrasa, lo tirás si no tiene arreglo. Lo terminas tirando, si no me sirve este reloj. Bueno, voy a ver si lo puedo arreglar. Hoy con lo de la obsolescencia programada y que te sale más barato comprar un reloj nuevo, vas y lo tirás y te compraste otro, ¿verdad? No era tan obvio. Bueno, lo mismo con el Estado. Si el Estado se atrasa mucho en lo que significan sus principios, principio de igualdad ante la ley, una justicia robusta, separación de poderes, ¿verdad? Estabilidad jurídica, se atrasa, desmantelan eso y no lo arreglan nunca, procrastina, es retardado, llega muy tarde, ese Estado ya no funciona. Es como el reloj que tirás y te querés tener otro, porque no tiene todo a tiempo. Y eso está pasando en Uruguay. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Por qué nos está pasando que ya no tenemos la separación de poderes, no tenemos el debido proceso, ya no tenemos las garantías de los jueces en un poder judicial, jueces de calidad técnica, altamente capacitados, profesionales, imparciales, que cumplan con toda la solemnidad y la preceptividad que tienen las etapas de un juicio, que se atengan a cada una de las etapas con las garantías que la ley establece, que sean verdaderos o meros aplicadores inteligentes de lo que la ley dice,
si esa ley está ajustada a los principios constitucionales como leyes orgánicas, que integran un todo, que funciona como un Estado siempre a tiempo, como el reloj suizo. Ese es el Estado de Derecho. Si al Estado de Derecho lo descompaginás, le sacás algunos factores, esos factores integrados de ese reloj inteligente se atrasa o se adelanta demasiado en cosas banales y está muy atrasado en cosas esenciales. Ese reloj o ese Estado de Derecho, reloj, no funciona a tiempo, no te da la hora de la justicia a tiempo, no te da la hora de los actos administrativos correctos a tiempo. Eso está pasando en Uruguay, está pasando en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, y se descubre algo muy interesante respecto a esto desde el gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con un contrato a puertas cerradas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hace ya varios años, con China respecto a una especie de estación de observación satelital, de observación espacial, supuestamente, le llaman la estación lunar, que está en el norte de la Patagonia, que tiene aproximadamente unas 260 hectáreas, a las cuales nadie, ningún argentino puede entrar, solo los chinos. Es un territorio chino dentro de Argentina. Ese contrato se hizo con cláusulas secretas, desobedeciendo precisamente el reloj de hacer todo a tiempo desde el derecho administrativo, desde los principios jurídicos de las solemnidades de un contrato, en este caso del Estado con otro Estado, podría ser el Estado con particulares, con una empresa. ¿Por qué? Porque todo contrato que el Estado haga, sea de obra pública, sea de servicio público, sea un contrato que tenga alguna relación o quizá hasta un contrato innominado por la naturaleza, o todo acuerdo, debe ser transparente en un Estado de Derecho, debe publicitarse, se debe realizar a fojas abiertas y públicas y a su vez debe cumplir con la solemnidad de establecer cuál es la naturaleza jurídica de ese contrato para saber qué efectos jurídicos produce, cuál es la situación jurídica en la que queda el Estado argentino en este caso, y debe atravesar preceptivamente, obligatoriamente, la vía legislativa. Debe consultar al Poder Legislativo que en pleno, en Asamblea General, debe resolver si enmienda ese contrato, si lo corrige, si lo aprueba o lo rechaza. Y nada de eso sucedió en la República Argentina cuando Cristina Fernández de Kirchner celebró ese contrato a puertas cerradas, con cláusulas secretas, con la República Popular China, vale decir, con el Partido Comunista Chino, instalando esa estación en la cual hoy se ven gendarmes, militares, que cambian de guardia. Ahí no hay actividad, no hay ninguna apariencia de actividad científica, ni de actividad de investigación, digamos, de satélites o de instalación de satélites para la observación meteorológica, como dicen, o de la observación y estudio de, digamos, de la región meteorológica o un observatorio astronómico, nada por el estilo. No hay ninguna actividad científica. Tampoco hay ninguna actividad comercial. Entonces, ¿de qué se trató ese contrato? Cláusulas secretas, violando absolutamente todos los parámetros obligatorios, todas las solemnidades que requiere un contrato de esa naturaleza, en el ámbito del derecho público, en este caso, en el ámbito del derecho internacional público, además. Es una relación entre dos estados, Argentina y China, celebrando un contrato con cláusulas secretas sin que atraviese al Poder Legislativo, que es el poder soberano que controla al Ejecutivo respecto a estas cosas y es el que va a dar la voz de concordancia o discordancia con ese acuerdo. Por lo tanto, ese contrato, en verdad, para mí, es un acto administrativo que es de, digamos, naturaleza impropia. Es un acto impropio que está viciado de nulidad. Eso salta con el gobierno de Javier Milei que investigan esto. Está explicando esto la doctora Victoria Villarroel, precisamente abogada, vicepresidente de la República Argentina. Explicó este mismo tema el ex embajador Fori. Explicó esta misma naturaleza de asunto
la actual canciller de la República Argentina, la economista, la doctora en economía Diana Mondino, están investigando todo esto, que se replica en Cuba. Hay varias instalaciones de esta naturaleza, también en Chile, en Venezuela y en Nicaragua. Fíjense, en Chile, Venezuela, Nicaragua, en Cuba y en Argentina se instaló esa estación misteriosa que impide a los argentinos en pleno territorio argentino que puedan entrar. Por lo tanto, ese territorio dejó de ser argentino a través de ese contrato que está viciado de nulidad porque es un acto administrativo impropio. En su momento les explicaré, no les voy a complicar la vida técnicamente.